el director de el diario.es, Ignacio Escolar, dueño del diario.es, accionista mayoritario, dice: Charlie Kirk, no sé por qué le dicen Charlie, ¿no? Un amigote o algo. Activista ultra y aliado de Trump disparado en un acto en Utah. Y yo comenté que el dueño y director y supuesto periodista de un medio nacional patea así el idioma es terrorífico. No estoy hablando del caso Kirk, estoy hablando de lo que escribió Nacho Escolar. Total, me tiene bloqueado, supongo que alguien le avisará. Pero me parece terrible que un periodista no sepa español. A mí. Quizás soy tonto. Quizás está muy bien que los periodistas no sepan español. Le pregunto, ¿fue Kirk disparado de un cañón como el hombre bala de circo? No. ¿Salió disparado cuando el vehículo colisionó y no traía cinturón de seguridad? Pues tampoco. Pues no hay más. O te disparan o sales disparado. Porque disparar es verbo transitivo en español. Se dispara una pistola, una bala, una flecha, un cañón, un proyectil de mortero o un tirachinas o resortera en México. En inglés, shoot es transitivo e intransitivo. He was shot es le dispararon. No fue disparado. Eso me recuerda mucho a aquella cosa que salía mucho en televisión hace unos años, se me quedó aquí en España. Agua es bombeada. No, se bombea agua. Usemos el idioma, sirve para comunicarse. Si lo destrozamos, no nos podemos comunicar. Digo, en inglés, shoot se puede usar como transitivo e intransitivo, pero en nuestro idioma una persona no puede ser disparada, salvo el hombre bala del circo, como en she was shot, sino que hay que decir que Kirk fue víctima de un disparo, o recibió un disparo, o fue atacado con disparos, o le dispararon, con toda la economía del lenguaje. Luego se quejan de Inda y Ayuso y otros exponentes del analfabetismo ibérico. El alfabetismo ibérico no solo está en la ultraderecha, también está en la presunta izquierda, en la izquierda que estorba, la izquierda que da lata. Y en el caso pues en el caso de Nacho Escolar, nunca me dirá, ay, disculpa, qué barbaridad, fue un error mío, dirá que soy un tal por cual. Si es que dice algo, general que va a decir nada, pero bueno. Sin ser conocedora, he notado exceso de tiempos continuos en los periódicos digitales en español. Me parece que es una influencia del inglés. Sí, pero a ver, yo hablo inglés, vivo del inglés, soy traductor. Conozco perfectamente, conozco el inglés bastante mejor que toda esta tropa. Pero tampoco contamino el inglés con... No es que lo contamine porque crea yo en la pureza del idioma. Los idiomas están en constante evolución y adoptan palabras de otros idiomas y adoptan giros de otros idiomas y adoptan formas que no tenían antes. Eso no tiene problema. Pero cuando ya no puedes comunicarte, estás fallando. Si dices que alguien fue disparado, yo pienso en el hombre bala. El lenguaje debe comunicar de manera eficaz y un profesional del lenguaje como es Nacho Escolar, como lo soy yo, que lo he sido desde los 17, 18 años, soy profesional del lenguaje, de alguna manera, ya que dirigía yo el periódico de la escuela, pues tiene una responsabilidad de comunicarse correctamente con sus lectores.